Charlie, normalmente en el itinerario de los viajeros y viajeras que vienen a Costa Rica es difícil que Corcovado esté en su itinerario porque no es parte del itinerario, digámosle, como el típico que vienen a Costa Rica. Entonces creo que me parece importante empezar ubicándonos, ya que todo el tema de hoy va a ser sobre el Parque Nacional Corcovado, ubicándonos exactamente dónde está en Costa Rica y por qué es tan importante esta zona. Bueno, el Parque Nacional Corcovado, fíjate, está en el Pacífico Sur de Costa Rica y como vos decís, pues normalmente no está dentro de las rutas tradicionales porque eh, es un lugar como no es que sea difícil acceso, la gente a veces se imagina que llegar al Pacífico Sur pues va a tener que cruzar un montón de ríos o carros 4x4, realmente el acceso es sencillo, pero está muy alejado. Si es un viaje largo, eh, se puede llegar en avioneta, pero igual, o sea, tenés que coordinar todo el tema, ¿verdad? La logística de los vuelos, etcétera. Entonces, pues no es parte del itinerario común, ¿verdad? Como Monteverde, La Fortuna, Guanacaste, incluso Tortuguero, no está posicionado ahí exactamente. Pero bueno, la península de Osa, donde está ubicada el Parque Nacional Corcovado, sí es un lugar súper importante a nivel biológico y ecológico. Justamente en esta zona, toda la península, no solo el Parque Nacional Corcovado, alberga el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Y eso es un montón, porque solo esta península es diminuta, ¿verdad? Comparado con las masas continentales que hay en el planeta para albergar el 2.5% de la biodiversidad. Y esto es porque tiene características muy particulares realmente en cuanto a suelos, en cuanto a la composición de los bosques. Hay especies que se encuentran en el Amazonas y que luego desaparecen y luego se vuelven a encontrar en, en la península de Osa. Entonces, todas estas características hacen que este parque nacional sea muy único en cuanto a lo que ahí podemos esperar encontrar en animales, en plantas, en hongos, en tipos de ecosistema también. ¿Cuántos parques nacionales hay en Costa Rica? Si no me equivoco, son 17. Puede ser, o estoy súper equivocada. No, en Costa Rica hay 30 parques nacionales. 30. Sí, Y podemos confirmar el dato, pero por ahí andaba. por ahí anda. ¿Qué, Ujú. sin, qué es ya me enredé toda? Corcovado es un parque nacional. ¿Qué significa realmente eso para Costa Rica? Porque eso realmente es un orgullo para nosotros, el porcentaje de tierra que está protegida realmente en Costa Rica es un porcentaje muy alto comparativo al resto del mundo. Ujú. Sí, bueno, es que en Costa Rica las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Están manejadas por una organización o por una institución gubernamental que se llama el SNAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y pues hay diferentes categorías de protección. Están los refugios de vida silvestre, están las reservas biológicas y una de esas categorías es el Parque Nacional. Parque Nacional es una categoría de protección bastante alta porque limita mucho las cosas que se pueden hacer en las áreas que tienen esa denominación. Entonces ahí no se puede construir, no se puede hacer exploración minera, hay un montón de limitaciones. También pertenece la tierra al Estado, pero permite la visitación, sí permite, sí está abierto al público. Entonces los parques nacionales son áreas originalmente cuya esencia es conservar la naturaleza, pero que al mismo tiempo permiten que las personas las disfruten. No son áreas como que están totalmente cerradas al público. Entonces, que Corcovado, ¿verdad? Que es uno de los bosques tal vez más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad, esté protegido bajo esa categoría y que al mismo tiempo pueda ser visitado, pues es bastante especial. Y en este caso, en el caso del Parque Nacional Corcovado, también se permite pernoctar, que no en todos los parques nacionales tienen instalaciones para poder pasar allí la noche. Entonces eso también lo hace muy especial, que no solo está protegido, sino que uno puede pasar varios días allí. Uh-huh. Y nada más revisé rápidamente mientras nos contabas estos datos que oficialmente tenemos 30 parques nacionales.
Una de las cosas que trabajando en turismo yo escucho mucho es que los viajeros se suelen sorprender cuando se dan cuenta que al nacional hay un precio mucho más bajo de lo que es para el precio del extranjero, y eso realmente es un incentivo del país para que el nacional pueda tener un acceso, ¿no?, a su propio país a un pues a un mejor costo, poniéndolo así, ¿no? Eh, pero el tipo de turismo que recibe sobre todo hablando de Corcovado, el tipo de turismo es un turismo, considero yo, ya me dirás vos si estoy en lo incorrecto, pero considero que es tal vez un turismo que se ha informado un poquito más y que viene tal vez con ideas muy fijas de qué es lo que anda buscando. En tu experiencia como guía y como biólogo, ¿qué tipo de turismo es el que ves y el que recibes realmente cuando haces estas giras? Ujú. Bueno, te soy muy honesto y el perfil es un perfil que ha cambiado. Y hace unos 10 años, 15 años, cuando empezamos a explorar Corcovado, yo y otros colegas, Corcovado era un destino prácticamente para científicos y para los más extremos de los amantes de la naturaleza. Conforme se ha facilitado el acceso a Corcovado por diferentes vías terrestres, acuáticas, eh, ya no hay que hacer unas caminatas, no necesariamente caminatas de lo que antes eran 15 horas, 20 horas para llegar. Entonces, pues el público se ha vuelto un poco más diverso. Pero sí te digo que en general son personas muy amantes de la naturaleza, personas muy apasionadas por conocer diferentes especies de animales, de plantas, personas apasionadas por la fotografía. Sí es un turismo de aventura y de naturaleza, eso sí definitivamente. Claro que conforme se ha hecho más popular el parque, también ha atraído otro tipo de personas que antes no se veían, ¿verdad? Personas que tal vez tienen un perfil un poquito menos especializado. Y Uh-huh. esto surgió justamente, o el auge del Parque Nacional Corcovado después de unas publicaciones que hizo National Geographic y otros medios internacionales de, de la belleza del parque, y obviamente eso lo popularizó mucho. Entonces, actualmente, pues no te puedo decir que el 100% de gente que lo visita son científicos, naturalistas, así de cepa, pero, pero sigue siendo la mayoría de personas que visitan el parque, gente muy apasionada por la naturaleza. Sí, tal vez más adelante vamos a hablar un poquito más de eso y vamos a enseñar, tal vez incluso podemos poner algunas fotos y videos de cuando nosotros hicimos el viaje, porque claramente es una zona que lo que es naturaleza pura, es ver como la naturaleza en su máximo esplendor. Pero ya hablamos un poquito de la lejanía, o sea, aquí estamos hablando de que con buena suerte se pueden durar 6 horas al llegar a Puerto Jiménez, más lo que se dure de allá a llegar a Corcovado, pero generalmente se tarda más, ¿no? Porque aquí siempre estamos que presas, que distintas situaciones que pasan en un país tropical, y ya la entrada al Parque Nacional, que vamos a hablar un poquito de cómo son esas entradas. Pero lo que la gente no sabe, y lo comentábamos anteriormente, es que la gente piensa que simplemente voy a llegar, voy a presentarme en alguna entrada que exista del Parque Nacional y voy a entrar. Pero eso Ujú. no es así. Existen ciertos requisitos, ¿no? Para entrar. ¿Puedo guiarnos un poquito de cuáles son por lo menos los requisitos básicos que un viajero debería de saber antes de entrar, y que qué tanta anticipación tienen que empezar a hacer este acercamiento? Ujú. Bueno, sí, justamente Corcovado, por sus características, tiene un límite de personas que recibe por día, por diferentes sectores. Entonces, imagínate que para poder entrar, vos tienes que hacer una reservación, tienes que avisar a la administración del parque que vas a llegar tal día a tal lugar. Y si te vas a quedar varios días, es una gestión un poquito más compleja. Entonces, las reservaciones se abren con 6 meses de anticipación. Si vos querés ir, por ejemplo, ahorita estamos en abril, si vos querés ir en octubre, ya podrías ir enviando tu reservación para ir.
Bueno, en octubre no se puede porque el parque está cerrado todo el mes de octubre, entonces no fue un buen ejemplo. Pero si quisieras ir en septiembre, ya podrías enviar tu solicitud de reservación y ellos te la estudian y te la dan. ¿Eso por qué lo menciono? Porque entonces, como son 6 meses de antelación, se van llenando los cupos muy rápido. Entonces, si vos te esperas a última hora, 2 semanas antes, 3 semanas antes, incluso un mes, para hacer tu reservación de entrada al parque, hay altas posibilidades de que no te la den, porque ya se haya alcanzado el cupo máximo para visitar el sector que vos querés visitar. Esto sumado a que no puedes ir solo, ¿verdad? O sola, necesitas ir con un guía certificado del Parque Nacional Corcovado, que no es cualquier guía de Costa Rica. Si vos vas y visitas otros parques nacionales, otros guías en Monteverde, en La Fortuna, etcétera, estos guías muy probablemente no van a cumplir con los requisitos para poder guiar en el Parque Nacional Corcovado. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, tienen que estar inscritos en la oficina de conservación local, en el área de conservación de OSA, tienen que demostrar ciertos atestados, entonces no es cualquier guía el que te puede llevar a Corcovado. ¿Cómo conseguís el guía que te lleve? Hay varias formas. Lo más sencillo es que te contactes con un tour operador, con una agencia local de la zona, como Oropopo, como Osa Wild, como Surcos, otras agencias que trabajan allá, que te hacen toda la logística, desde la reservación, de las entradas, de comida, de hospedaje si lo necesitas, hasta contactarte con el guía local y también el transporte para ingresar. Porque si ingresas por tierra o Sí. por agua, son logísticas totalmente diferentes. Y yo creo que esto es muy importante recalcar porque lo que, digamos, nosotros que venimos desde el punto de la industria del rentacar, hemos visto cómo en los últimos años, sobre todo, han surgido lo que nosotros llamamos rentacar fric frac. O sea, literal, eh, Pedro, que decidió poner un rentacar con 5 carros que se llama Pedro Rentacar, pero no tiene las certificaciones que tiene que tener ni los seguros que debería de tener, no está certificado por el Instituto Costarricense de Turismo, no tiene el avalúo que tienen los otros rentacars, y me parece que lo que he visto también en los últimos años es que está pasando lo mismo con muchos guías turísticos. Que dicen, incluso han surgido mucha problemática de guías que llevan tanto a viajeros, tanto nacionales como extranjeros, por zonas prohibidas, como también lo vimos ahora con el volcán Poás, que está en plena erupción y parece que había gente que estaba como traspasando Ujú. para tratar de verlo más de cerca, y resultan ser eventualmente situaciones que pueden convertir en situaciones peligrosas. Entonces creo que es muy importante recalcar la importancia de no solo de que el Parque Nacional en sí no te va a dejar entrar según un guía certificado, sino tal vez anticipar el no dejarse llevar por cualquiera que probablemente te va a pedir un pago anticipado porque hay que hacer un pago para el Parque Nacional, etcétera, y que podrías entrar en alguna situación de, eh, como dicen, de estafa o de mal información, tal vez, pongamos. Pero bueno, creo que es importante, ahora mencionaste que se puede, es uno de los pocos parques nacionales en los que se pueden dormir. Eh, Ujú. y yo creo que que la gente esté informada un poco de cómo son las instalaciones es importante. Yo quiero dar Ujú. también como mi punto de vista, porque incluso uno como nacional tampoco está tan informado, porque no es tanta la gente realmente, o sea, de mis amigos o de mi círculo social, tal vez en Costa Rica yo podría decir que mi hermano y yo somos los únicos que hemos ido a Corcovado. Tampoco es tan común en Costa Rica, eso es algo que con lo que hemos conversado nosotros, yo sé que Oropopo estaba intentando cambiar, eh, pero bueno, al final es un refugio que tiene sus cuartos con lo que en Costa Rica llamamos camarotes. No sé en otros países cómo le llaman, en inglés es bunk beds, o sea que hay una cama como encima de otra, donde duerme pues todo el mundo, ¿no? Y se dividen en cuartos. ¿Cómo escogen los cuartos? Yo no sé si vos sabes esa información, no, yo no tengo la menor idea, yo lo que sé es que simplemente a uno le asignan un número de cama y ahí es donde duerme, con un mosquitero alrededor,
Los baños son duchas comunes, o sea, son cerradas, pero las mujeres tienen su sector de baño, los hombres tienen su sector de baños. Y hay un comedor donde básicamente es el único lugar a donde existe comida dentro del Parque Nacional y donde se puede comer, y una tiendita como para comprar souvenirs o como para comprar snacks. No sé si me hizo falta algo. No, 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 o sea, lo único que te faltó decir es que hay lugar para tender la ropa. Como una pequeña Sí, cierto. lavandería, ¿verdad? Como con una pila ahí donde uno puede restregar la ropa, porque usualmente está uno todo sudado y huele feo. Sí. Pero, pero no está el servicio formal de lavandería y bueno, pero sí hay unos cables, ¿verdad? Para colgar y tender la ropa. Eso fue lo único que te faltó, realmente. A mí realmente me sorprendió lo lindo que es, o sea, es súper lindo, está súper limpio, súper como de buen gusto, da gusto estar ahí. Sí, Está diseñado de una manera de que realmente te permite apreciar el lugar a donde estás, que para mí es algo muy importante. Claro, uno no se va a imaginar como un diseño de un arquitecto así como espectacular, eh, pero yo creo que cumple la función para lo que es. Y creo que algo que también me habías comentado que es importante, no creo que alguien vaya a querer quedarse más de 5 noches, a menos de que sea como un biólogo, pero el máximo de estadía, según lo que me habías comentado, eran 5 noches, ¿no? sí, sí, en reservaciones normales, ¿verdad? Que no sean eso, investigadores o sí, una persona civil normal, son 5 noches. Luego se pueden hacer trámites para alargar esto, pero ya son casos como muy particulares, ¿verdad? Que tal vez no Claro. vale la pena como que entremos en detalle, pero una reservación normal ese es el máximo. Ok. Hablemos un poquito de la vida silvestre, que yo creo que ya aquí es donde entramos a la parte que la gente dice, ok, ¿qué es lo que voy a ir a ver? O sea, ¿qué es lo que me va a esperar cuando esté ahí? Y antes de que entres en los tecnicismos, que es como tu expertise, ya lo hemos mencionado en otros podcasts que hemos hecho juntos, pero a mí siempre me gusta mencionarlo porque la gente, los viajeros piensan que el llegar a Costa Rica y sobre todo ir a la zona más, una de las zonas más biodiversas del mundo significa que van a poner pie y los animales le van a caer encima. Y Ujú. generalmente más bien lo que es la vida silvestre se esconde del ser humano, ¿verdad? Por eso, no solo por eso, una de las razones muy importantes de entrar con un guía que sabe cómo buscar y saber a dónde son los hábitats de las especies que se encuentran en esa zona, sino también de tener los cuidados pertinentes a la hora de encontrarse con ciertas especies, ¿no? Entonces quería hacer como nada más esa intervención ahí de la importancia de que la gente sepa de que nada está garantizado, no es como que vas a ir al Parque Nacional y todo esto es lo que vas a ver. No funciona así. La vida silvestre no funciona así, se deja ver cuando se deja ver, y si no, pues se disfrutó la magia del bosque y que igual es hermosa, y eso fue lo que fue. Qué importante eso, porque se ha vendido la idea de que Costa Rica, no solo Corcovado, Costa Rica es un zoológico a cielo abierto y la gente muchas veces está esperando que los monos lleguen a su balcón, las lapas le vuelen sobre la cabeza y le salga una rana en el café. O sea, cosas que no son realistas, que así no se comporta y no se debería comportar la vida silvestre. Entonces sí es bueno quitar un poco esa expectativa del Parque Nacional Corcovado. Entrando a lo que vos decís de cómo es la vida y la flora, la fauna, es un lugar tan especial porque a nivel de plantas son tierras muy viejas. La península de Osa son tierras muy viejas, son suelos pobres muchas veces y uno pensaría cómo eso ayuda a las plantas, un suelo pobre. Bueno, es que hay ciertas plantas que les gustan los suelos pobres y que son más bien como dependientes de tipos de suelos de ese tipo. Entonces Definí que es un suelo pobre para los que no van a conocer ese término. ujú, que tal vez, por ejemplo, hay partes que son muy rocosas, entonces no hay como mucha materia orgánica o más bien la materia orgánica está en las capas muy superficiales del suelo, entonces no hay como mucha nutrición, digamos, no es así como tan abundante como un terreno, por ejemplo, cerca de un volcán, ¿verdad? Está un valle cercano a un volcán que tal vez tiene suelos muy fértiles, por ejemplo. Por allá la península de Osa está bien lejos de los volcanes en Costa Rica.
Eso es otra particularidad, ¿verdad? Entonces, digamos que las plantas que crecen aquí, hay muchas plantas que son endémicas, o sea, muchísimas plantas que el único lugar del mundo donde las vas a encontrar es en la península de Osa. Y particularmente árboles endémicos, o sea, estamos hablando de árboles gigantes, ¿verdad? De que para la franja tropical, un árbol gigante son árboles de más de 50, 60 metros, ya esos son árboles gigantes. Pues ahí en el Parque Nacional Corcovado vamos a encontrar montones de esos árboles gigantescos. Podemos encontrar especies muy icónicas como el ajo, así le dicen, el ajo negro, que son árboles grandísimos que están en peligro de extinción. Vamos a encontrar ficus, higuerones masivos, ¿verdad? Que pueden tener diámetros de hasta unos 10, 15 metros, ¿verdad? Que para un árbol eso es exagerado. Espabeles grandísimos. Entonces, en los diferentes senderos del parque nos vamos a encontrar literalmente monumentos vegetales en diferentes puntos. Nos vamos a encontrar, a mí me gusta decirles las catedrales, porque realmente es como que te topas unos árboles y es como llegar a una catedral dentro del bosque, es maravilloso. Eso de lo que es flora. Y lianas y bejucos y un montón de cosas, es muy muy abundante. El parque tiene tanto bosques primarios, ¿verdad? Lo que llamaríamos entre comillas bosque virgen, ¿verdad? Que tiene demasiados años de estar sin intervención humana, y también tiene bosques secundarios, porque hay ciertas partes del Parque Nacional que antes de los años 70 que se desarrolló parque, eran sitios poblados, eran donde gente tenía ganado, cultivos, incluso eran pequeños poblados. Entonces lo que tienen son 50 años de regeneración, pero se nota bastante la diferencia entre las partes que son bosques más jóvenes y el bosque más maduro o bosque primario y virgen. Hay de todo. También hay bosque de río, bosque ribereño, también hay manglar, también hay bosque costero. Entonces hay un montón de ecosistemas, ¿verdad?, dentro del propio Parque Nacional, y todos se pueden visitar. A nivel de lo que son animales, también hay muchísimas especies endémicas. Hay una ranita, justamente, que es endémica ahí del Golfo Dulce. Y hay otras especies que es muy difícil ver en otros lados del país y en otros lados del mundo, como el tapir centroamericano o el tapir de verde. Eso, el que nosotros en Costa Rica le llamamos la danta. El Parque Nacional Corcovado es de los sitios donde es más factible que uno lo pueda ver. Hay un trogón, una especie de ave que es relacionada al quetzal, que también es especial y único de esta zona. Unas serpientes, por ejemplo, las manos de piedra, se encuentran ahí, los chanchos de monte. eh, es importante que allí conviven las 5 especies de felinos de Costa Rica. Bueno, 5. Estaría el jaguar, el puma, el manigordo, el jaguarundi y el caucel. El único que creo que no se ha reportado es la oncilla. Son 5 especies de las 6 especies de felinos de Costa Rica, 5. Entonces, ¿verdad? Esto nos habla de un espacio que, que es realmente muy importante a nivel de biodiversidad. Todos los monos del país los vamos a poder ver ahí: el mono congo, el mono cara blanca, el mono araña y el mono tití. Las 4 especies de monos conviven en el Parque Nacional Corcovado. Entonces, como vos decías, o sea, eh, no es que todo esto lo vamos a ver en una visita o en 2 horas caminando en el parque, pero ahí están. Y solo el hecho de saber que ahí viven, que ahí los podríamos escuchar, que ahí los podríamos ver algún día, es realmente mágico y vale la pena conservarlo. Bueno, aquí una pequeña historia. Cuando nosotros fuimos, en el grupo, yo no estaba en tu, bueno, vos estabas a veces en mi grupo, a veces no, ya no me acuerdo, pero estábamos con Pablo, y en una de esas, ustedes, que a mí me pareció muy lindo, entre los guías, se dejan como ciertas hojitas cuando hay algo interesante que ver, y ya ustedes como que la ven y saben que ahí hay algo, ¿no? Y había una hojita puesta, y justo la hojita era una huella de un felino. Era bastante grande, así que no sé qué felino habrá podido ser. No sé si el jaguar o el puma serán los que tienen las huellas más grandes, pero lo interesante es que la huella era muy fresca, ¿no? O sea, se veía que porque además
creo que los días que estuvimos había llovido, pero como 3 o 4 días atrás, una cosa así, y la huella estaba súper fresca. Pero en los 3 días que estuvimos nunca vimos el perino per se. Pero mis padres, nosotros unos días antes estuvimos en la zona de Matapalo. Yo me fui con mi hermano, que fue que fuimos con ustedes al tour de Corcovado, y mis padres se volvieron a San José, pero a la vuelta pasaron por los diquis, por el museo, y estaban justo en el patio de los diquis, estaban los dos solos, y vieron, o sea, como que fue mami la que lo vio pasar, y al principio pensó que era como un perro. Dijo, ay, mira qué raro, un perro como tan grande. Y dice que se le quedó viendo y dice, no, eso no es un perro. Y dice como que le dijo como a mi papá, como, o sea, volví a ver y era el puma. Wow. O sea, como que, ¿verdad? En general, esa zona es muy rica en biodiversidad. Obviamente el Parque Nacional es como más condensado, pero todo lo que es el Pacífico Sur está repleto. Pero bueno, creo que nada más no te había contado esa historia y te la quería contar. Qué suerte. Sí. Sí, nosotros no lo vimos, pero bueno, vimos las huellas, que también es súper emocionante porque uno está como al mismo tiempo como por aquí anda y uno sabe que los animales están alrededor de uno. Nada más, pues sí, tal vez lo vas a ver o tal vez se van a dejar ver o tal vez no. Pero hablando de climas, creo que esto es algo muy importante de mencionar, porque yo suelo decir que esto va a ser un poco contraproducente para el turismo, pero yo suelo decir que yo le huyo a Costa Rica en Semana Santa por el calor. A mí me da mucho. Yo soy una persona que yo sufro mucho de calor. Y Semana Santa, sobre todo lo que es marzo y abril en Costa Rica, suele ser muy caliente. Pero me parece importante mencionarlo porque hemos tenido viajeros, por lo menos en nuestro caso, que dicen, no me gustó Costa Rica porque hacía demasiado calor, no lo disfruté para nada, etcétera. Y yo creo que es mala información. Nosotros en Costa Rica en realidad lo que tenemos son dos épocas, ¿no? La época seca y la época lluviosa, pero es un clima tropical que tiene mucha humedad, entonces lo que tenemos es una variación de humedad muy importante, y en la época de Semana Santa sobre todo, puede llegar a ser un calor muy intenso sobre todo en zonas tan densas tropicales. Entonces, contarnos como rápidamente cómo podemos ver estos cambios de climas en Corcovado, porque siempre vamos a tener al viajero que dice, pero entonces, ¿cuál es el mejor mes para ir a Corcovado? Contarnos un poquito como de esta variación. Sí, sí, es una excelente pregunta y el mejor mes es dependiendo de lo que usted busque, ¿verdad? Porque si lo que uno busca es comodidad y que no haya lluvia, nada así, y que no esté tan húmedo, estaríamos hablando como diciembre, enero, febrero. Pero es cuando va a estar más lleno. Entonces es una por otra, porque la mayoría de gente anda buscando eso, ¿verdad? Luego ya, como vos decías, Semana Santa, marzo y abril, la visitación baja un poquito y un poquito menos de gente. Entonces tal vez se siente tal vez un poquito más privado el bosque, hay una experiencia un poco más íntima, pero ya empezaron, tal vez cayeron las primeras lluvias, especialmente allá en el Pacífico Sur, que es tan lluvioso, entonces el calor está altísimo y la humedad está altísima. Entonces son meses en los que a veces, incluso nosotros, hemos tenido grupos en los que se le da algún golpe de calor a una persona y hay que hidratarle y hay que estabilizarle porque no están acostumbrados a ese calor y a esa humedad juntos, ¿verdad? Que esa es la combinación que a veces la gente no se imagina lo pesada que puede ser, ¿verdad? Porque obviamente hay personas que viven en el hemisferio norte que ha tenido veranos terribles los últimos años y dicen, no, bueno, yo estoy acostumbrado al calor, si allá yo tengo calor de 40 grados, pero un calor de 40 grados con una humedad relativa del 80% es diferente, ¿verdad? Ahí se siente, es como si te estuvieran abrazando, ¿verdad? El calor es una cosa como muy fuerte. Entonces eso, ¿verdad? En esas épocas se siente el calor un poco así por la humedad. Y Sí. ya a partir de finales de abril, inicios de mayo,
hasta noviembre lo consideramos la época lluviosa ya en en el Pacífico Sur, y es cuando hay menos personas visitando el parque. Es muy probable que no le lluevan las caminatas y es más fresco, definitivamente, incluso en las noches, hasta puede llegar a ser frío en las noches. Eh, a mí esas épocas me gustan mucho, los meses de mayo y junio, realmente, porque es como la transición entre la época seca y ya la época lluviosa, y hay menos visitación, entonces como que permite ver el parque eh, tal vez de una forma más cercana. Entonces a mí esos meses me gustan mucho, la verdad. Ujú. Eh, Y ya el resto, septiembre, octubre, yo diría que ya eso es pico lluvia. sí, Es más que todo ir a ver lluvia, sí, que ver otra cosa. Incluso partes de noviembre, las primeras semanas de noviembre siguen siendo altamente lluviosas. Yo suelo recomendar al turismo que en esa época se vayan al Caribe, que es justo el pleno verano, que eso es lo lindo que tiene Costa Rica, ¿no? Que es un territorio tan pequeño, pero incluso del Pacífico al Caribe el clima es totalmente opuesto. Entonces, a donde llueve en un lado es el verano, bueno, la época seca del otro lado. sí, te iba a decir que de hecho todo el mes de octubre el Parque Nacional está cerrado para mantenimiento de senderos, para diferentes trabajos de infraestructura. Septiembre y noviembre son meses en los que si las personas van a visitar, está bien, pero que se asesoren, ojalá con un tour operador experto en la zona, porque no todos los sectores debería uno visitar en esas épocas. Hay unos que de verdad se afectan mucho por las lluvias y son peligrosos. Entonces siempre ante todo esto, Pia, es muy importante que, que la gente igual se asesore un par de días o meses antes de su viaje, que planifique bien. Bueno, Porque, y por ejemplo, también yo que, ya hay sectores del pues, parque que a partir de agosto, septiembre y noviembre no le recomiendo a las personas que visiten. sí, no. Sí, y también aquí estamos hablando de que árboles se caen, o sea, estamos hablando ya como de Sí, riesgos importantes, ¿no? sí, riesgos a la Que, vida que, realmente. que uno no quiere que haya nadie de adentro. Correcto. Eh, Hablando como de esto que estabas hablando dependiendo de cómo es que están entrando al parque, realmente nosotros dijimos que hay, nosotros, digo vos y yo, calificamos como en tres categorías de cuáles pueden ser como estas maneras de entrar al parque. La primera fue la que mi hermano y yo hicimos, que yo le digo que es la forma intensiva, o sea, eso es el que quiere, el que quiere realmente entrar de lleno. Nosotros hicimos, yo lo medí en el reloj, fueron 72 kilómetros en total los 3 días. O sea, en realidad es una buena caminata. Y también es importante que sepan, para la gente que no viene de un país tropical o de un terreno tropical, que 72 kilómetros en un terreno tropical son muy diferentes a 72 kilómetros en un terreno mucho más plano. Aquí estamos hablando de 72 kilómetros que el primer día creo que fue casi que todo de subida. Íbamos para arriba, para arriba, para arriba la mayoría, entre ramas, entre troncos, pasando por ríos, o sea que la caminata es más densa. Y el tercer día es saliendo por playa, o sea, caminando por arena, que es súper cansado y en pleno, bueno, en nuestro caso, por la época que fuimos, pleno sol. Eh, pero esta manera intensiva, esta primera categoría que nosotros como que nos inventamos, por así decir, se entra y se sale caminando. Yo al final les voy a contar un poquito de mi experiencia de cómo fue, pero bueno, esta sería, por así decir, la que requiere de una mejor condición física, naturalmente, y nos referimos a condición física, no nos referimos a que tienen que ser un deportista profesional, pero sí que hagan ejercicio, que no tengan problemas de rodillas, que no tengan problemas de espaldas, problemas como generales que les van a impedir movilidad, porque requiere mucha movilidad, requiere de agacharse, requiere como de fuerza en ciertos momentos, etcétera. Después tenemos la mediana intensidad, que tal vez vos podés hablar un poquito más de esto, pues yo no tengo experiencia, pero esta fue la que hizo
cuando fuiste con Planeta Juan, ¿no? Que Ujú. fue igual entrar por el bosque, hacer esa primera como inserción hacia el bosque, pero se puede salir en bote, ¿no? Ujú. Sí, Y básicamente es como un híbrido, ¿verdad? Como si nosotros, vos y yo hicimos la intensa, entrar y salir caminando, esta es hacer una de las vías caminando y la otra vía por agua. correcto. Que también es importante notar, tal vez para la gente que no ha ido y no conoce, es que justo el refugio, o sea, está rodeado de mar, estás en la costa, ¿verdad? Entonces, eso es como importante que no lo habíamos mencionado, que justo el área donde está el refugio y a donde se camina, digamos, lo que sería el segundo día, nosotros fuimos 3 días en total y es como lo que hace la gente normalmente, como 2 noches, que se camina alrededor del refugio, todo eso está al puro frente del agua, ¿no? Sí. Eh, y ya después está la versión light, que es entrar y salir por bote. Y eso lo que requiere es como una caminata muy básica que, que Charlie nos estaba contando que se pueden esperar como una caminata como de unos 10 kilómetros por día. Sí, recomendado quizás para personas con movilidad un poco más limitada, familias con niños, gente que anda equipo de filmación muy pesado, ¿verdad? Que por alguna u otra razón las caminatas largas no se les recomiendan, pues está esa posibilidad, entrar y salir en bote también. Bueno, ahora que mencionas equipo pesado, algo que no habíamos comentado que me parece también importante, a diferencia de otros países, incluso países latinoamericanos, cuando uno hace algunos caminatas o tours, etcétera, a veces te ofrecen lo que llaman el servicio de mulas, que se Ujú. quedó el nombre porque anteriormente era literalmente una mula la que cargaba el equipaje. Hoy en día incluso puede ser una persona, pero eso en Costa Rica no existe. O sea, eso en Costa Rica no se da y vos andás cargando con tus propias pertenencias. Entonces siempre se recomienda como venga con lo menos que pueda, o con lo que pueda cargar, porque siempre va a ser usted la persona que va a andar lo que nosotros llamamos bulto, se dice mochila o lo que sea que esté trayendo al parque nacional. Eh, pero bueno, ya pasando como a la parte final que queríamos dejarles, son un poquito como de recomendaciones. Aparte de lo que ya hablamos de preparación física, que son otro tipo de recomendaciones que puedes dejar para que la gente venga lo mejor preparada posible. Bueno, yo creo que vos dijiste las más importantes, que es la condición física, ¿verdad? Prepararse, tomarse en serio que la ruta va a ser demandante, especialmente si uno va a hacer la intensa o incluso la media, puede ser bastante demandante. También eh, la hidratación, la hidratación es fundamental, no solo esperarse al día, ¿verdad?, de entrar al parque, sino desde los días anteriores estar bien controlado de la hidratación porque se va a sudar montones. Independientemente de la época en la que entres, vas a sudar, solo que hay momentos del año en que vas a sudar exageradamente. También el calzado, porque como son tantos kilómetros, o sea, 72 que hicimos la vez pasada en 3 días, en terrenos que varían desde río hasta arena, ¿verdad? Hasta barro. Entonces el calzado es muy importante que tenga la capacidad de resistir ese esfuerzo que vas a hacer y que no sea nuevo porque eh, muchas veces pasa que no está tu pie acostumbrado al zapato, ¿verdad? Y se hacen ampollas, te lastima, luego no te queda bien, etcétera. Entonces saber que el calzado que llevas estás acostumbrado a usarlo. Eh, a nivel también mental, creo que la preparación es importante para disfrutar de la experiencia. O sea, esto que hablábamos de tener conciencia de que la experiencia es integral, no es que yo voy a ir a buscar un animal X, Y o Z, ¿verdad? En particular, sino que voy a ir a experimentar el bosque y todo lo que el bosque tenga para ofrecer y, y dejarse sorprender también realmente de lo que pase. Sí, es algo que siempre he visto, es que siempre pasan cosas que no estamos esperando.
¿verdad? Que pueden ser cosas muy divertidas o que pueden ser también retos, ¿verdad? Hay veces que me ha pasado que por un temporal he tenido que quedarme 1 o 2 días atrapado en la estación, ¿verdad? Sin poder salir porque los ríos se crecieron, porque el oleaje está muy fuerte. Entonces, Corcovado es así, es un destino de aventura. Y eso es importante que resaltarlo. Sigue siendo un destino de aventura. No es un paseo por el parque y de todo esto es súper importante que la gente lo tome en cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Tuvimos, me acuerdo en el grupo, y yo tengo mucha pelea existen muchos grupos de Facebook de viajar a Costa Rica, y yo lo que hago es como monitorear para ver más o menos qué preguntas hacen, para ver cómo podemos crear mejor contenido, preparar mejor al viajero. Y yo peleo, no peleo, pero me resisto mucho cuando la gente tiende a preguntar qué calzado llevo, y los otros viajeros que han venido a Costa Rica les dicen, lleven los Kings o lleven los, no me acuerdo cómo se llaman los otros, pero son como estas sandalias que tienen huecos. Y yo siempre como que les digo, no, es lo peor que usted puede llevar para Costa Rica. Si lo quiere usar en la playa, genial. O sea, para si quiere andar en la playa con esos zapatos, no pasa nada. Pero lo que tienen que saber es que en Costa Rica hay mucho insecto, y no solo insecto, piensen hasta incluso ramas que se le pueden meter por los zapatos. Y ahora estamos hablando nuevamente de Corcovado, de las zonas más biodiversas del mundo. O sea, naturalmente quieren un zapato cerrado, quieren un zapato fuerte, como con una buena tracción, ¿verdad? Porque naturalmente puede ser resbaladizo. Y yo creo que eso que vos mencionaste, que no sea un zapato nuevo, es muy importante, porque cuando a lo que nos referimos nosotros como un hiking boot, ¿verdad? Cuando uno compra un zapato de hiking, de senderismo, suelen ser muy duros, y hay que usarlos bastante para que uno se amolde. El guía turístico en Costa Rica suele usar mucho también bota de hule. Eh, que yo tengo como a veces como que mis dudas si recomendarlo o no, porque para nosotros los costarricenses que hemos utilizado botas de hule se nos hace muy fácil, pero tal vez un turista que no esté acostumbrado, no sé si sería como la mejor recomendación, porque pues al final es hule, si no tienen las medidas correctas o incluso los pantalones correctos, pueden ser, no sé, les pueden crear como un roce innecesario, etcétera. Pero para mí, digamos, en mi experiencia, lo más importante fue no llevar ropa de algodón, porque el algodón, como dijo Charlie, uno suda demasiado, y el algodón cuesta mucho que se seque, sobre todo en un clima tropical. Bueno, un clima tropical húmedo, ¿no? Entonces probablemente va a quedar, o sea, esa ropa va a quedar húmeda siempre. Entonces, entre como más dry fit sea, como que se seque rápido, mejor. Siempre andar como lo más cubierto posible, obviamente como estas telas y esas tecnologías que permiten que respire, porque naturalmente nuevamente hace calor. Pero yo creo que entre más tapado uno esté, más cubierto está. En la época seca, y que fue en la época que nosotros fuimos en marzo, había mucha garrapata, que puede ser un problema o un tema altamente comentado por la gente que va a Corcovado. Pues sí, eh, existen y se le pegan a uno, no es el fin del mundo. Uno es un poco vacilón en realidad, porque en la noche cuando uno ya se está bañando, o en la tarde cuando uno ya vuelve y se está bañando y todo el mundo se está bañando, lo que está haciendo todo el mundo es como quitándose las garrapatas, y es como, ay, tenés una garrapata aquí, no sé qué. Ahora, algo muy importante de mencionar es que la garrapata que existe en Costa Rica no es la misma garrapata que da el famoso Lyme disease, ¿verdad? Esta garrapata, no sé si me corrigís si estoy equivocada, pero lo que yo tengo entendido, esta garrapata es inexistente en Costa Rica, la que provoca el Lyme disease. Entonces es simplemente como una garrapata tropical, pongámosle. Verás que eso no lo sabría. Te voy a buscarlo, me parece súper interesante. Más bien así me dejas un dato para revisar, porque yo he visto mucha gente preocupada por eso y, y no tendría la respuesta realmente de si es que son otras garrapatas. Pero sí, eso que decías de no solo garrapatas, ¿verdad? Mosquitos, incluso eh, alacranes, incluso algún tema con
alguna culebra o algo así, siempre es importante andar protegido, ¿verdad? Sí, yo siempre menciono como tal vez los más pequeñitos, porque para mí los más grandes son como obvios, tal vez no son, tal vez si la gente no utiliza el mismo sentido común que uno como nacional usa, de que naturalmente serpientes o cualquier otro animal como tal vez más grande y venenoso, pero tal vez no piensan como lo más pequeñito, que a veces es como lo que más en realidad uno se encuentra o más tiende a estar, Y, o sea, que puede realmente ser como algo factible, ¿no? sí, Eh, no, no, y enjambres de avispas y cosas así hemos visto que por es, uno moviéndose en el bosque, mueve un palo y de repente se apea un panal y luego corriendo, ¿verdad? Porque tiene un montón de abejas o avisos persiguiéndolo. Entonces, siempre estar protegido bueno, hasta para esas cosas ayuda. bueno, y una persona que sea alérgica a las picaduras de abejas o de avispas, naturalmente tener su kit de emergencia, ¿no? Eh, Claro. y bueno, para cerrar, yo nada más quería como contar, yo sé que ya he dado un poquito como de mi experiencia, pero yo realmente creo que la forma en que nosotros lo hicimos fue la mejor forma para mí. El hecho de la entrada al bosque fue como un momento muy mágico, realmente como darse cuenta de lo monumental que fue, o sea, que era y sentir, uno se siente como tan pequeño en el buen sentido, como que wow, uno está como tan rodeado de toda esta magia, de esta naturaleza que realmente lo envuelve a uno y lo absorbe, o sea, donde uno se mete, ya es como que estás totalmente metido. Vamos a poner como un poquito de fotos ahí como para ejemplificar. Eh, pero también lo lindo es que desde el día uno ya vas en modo como descubrimiento, ya vas viendo animales, ustedes ya van dando muchas explicaciones de la flora, la fauna, de los cambios, o sea, ya uno va como aprendiendo muchísimo. La llegada de ese primer día al refugio se siente como literalmente como la llegada a una maratón. Es como, wow, lo logramos, es como poner como la canción de Rocky Balboa cuando uno va entrando porque eso es como lo que merece. Eh, pero y ya después como esos días, lo único que yo haría diferente, nosotros nos quedamos 2 noches, 3 días, que fue el primer día de entrar caminando, que realmente se intenta llegar antes del atardecer para llegar todavía con luz de día. El segundo día, que es exploración pura alrededor de lo que es el refugio, o sea, dentro de lo que ya es como el corazón de lo que es Corcovado conocido turísticamente. Y el tercer día, la salida. Y la salida se da vía playa. Eh, lo lindo de esto es que uno ve también cambios de bosque, ¿no? Porque ya cuando uno va saliendo por la playa, no solo va viendo esas playas espectaculares, inhabitadas, que son increíbles, pero también va viendo como tal vez un poco un bosque más seco cercano a la playa, entonces también ve cambios. Pero el tercer día también vimos animales, de hecho el tercer día vimos el oso hormiguero, que no lo habíamos visto anteriormente, y vimos varios, curiosamente. Eh, lo único que yo cambiaría tal vez es que me hubiera quedado una noche más en el refugio, o sea, hacer 2 días completos dentro de lo que es como esas caminatas alrededor del Parque Nacional, porque le da a uno más posibilidad de ver más animales. Naturalmente, entre más tiempo uno esté ahí, más posibilidad tiene. Eh, pero también, pues lo conversamos anteriormente y bueno, no todos los turistas van a tener el tiempo de hacerlo. Así que si no tienen el tiempo de hacerlo, 2 noches, o sea, 3 días, 2 noches, es como, está muy bien. Pero si tienen el tiempo de hacerlo y quedarse las 3 noches y hacer 2 días completos en el parque, pues para mí esa sería la solución. Sí, de acuerdo con vos. Ya cuando uno está ahí, le dan ganas de quedarse más tiempo. Ya volví, se me cayó el micrófono, pero sí. Así eh, fue. te Bueno, escuché, te escuché. Pero bueno, gracias nuevamente, Charlie, por darnos tu tiempo y tu conocimiento. Naturalmente, no nos vamos a ir sin mencionar que Oropopo Experience ofrece estos tours. Les vamos a dejar los links de cómo contactar a Oropopo. Ya saben, si está dentro de sus planes, háganlo con anticipación.
porque ellos necesitan solicitar al parque el permiso de entrada. Y los requisitos son como los requisitos no solo los que mencionamos, sino que una vez que ellos hacen esa solicitud y el Parque Nacional la aprueba, tienen, Charlie, si no me equivoco, 48 o 72 horas para responder. 48 horas para hacer toda la logística. Sí. O sea, Reservar. literal, tienen 2 días para decir sí de fijo o no de fijo. Y si se pasan esas 48 horas, tienen que volver a empezar la solicitud. Entonces se atrasa todo el proceso. Entonces contacten si están seguros de que van a ir y ya tienen las fechas, porque si no, al final termina siendo como un poco de no quiero decir pérdida de tiempo, pero tal vez alargamiento de tiempo de lo que hubiera sido necesario. No sé si querías agregar algo por ahí. No, todo estuvo fantástico. Creo que cubrimos los aspectos más importantes para visitar el parque y nada más recordar que hay empresas responsables, entonces que las busquen, ¿verdad? Como Oropopo y otros colegas, porque es la mejor forma para que esta visita, que tiene muchos detalles, como pudimos ver, sea la más amable y la más memorable, ¿verdad? Para las personas que quieren conocer Corcovado. Así es. Bueno, muchas gracias, Charlie, y nos hablamos en el próximo episodio. Bueno, chaito, pura vida, Chao. pía.